Misma fe, Iglesia del Señor, hermanos en la misma fe, testigos de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que dirige nuestro corazón para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de Samuel. Después que el profeta Natán transmitió la palabra de Dios al rey David, éste fue a sentarse delante del Señor y exclamó: ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y como esto te pareció demasiado poco, también le has hecho una promesa a la casa de tu servidor para un futuro lejano. ¿Es esto lo que haces habitualmente con los hombres, Señor? Tú has establecido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo eternamente, y tú, Señor, eres su Dios. Y ahora, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has pronunciado acerca de tu servidor y de su casa, y obra conforme a lo que has dicho. Que tu nombre sea engrandecido para siempre, y que se diga: el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. Y que la casa de David, tu servidor, esté bien afianzada delante de ti, porque tú mismo, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, te has revelado a tu servidor diciendo: yo edificaré una casa. Por eso tu servidor se ha atrevido a dirigirte esta plegaria. Ahora, Señor, tú eres Dios, tus palabras son leales, y has prometido estos bienes a tu servidor. Dígnate entonces bendecir la casa de tu servidor, para que ella permanezca siempre en tu presencia, porque tú, Señor, has hablado, y con tu bendición la casa de tu servidor será bendita para siempre. Palabra de Dios. El Señor le dará el trono de David. El Señor hará el trono de David. Acuérdate, Señor, en favor de David, de todos sus desvelos, del juramento que prestó al Señor, del voto que hizo al fuerte de Jacob. El Señor te dará el trono de David. No entraré bajo el techo de mi casa, ni me acostaré en mi propio lecho. No daré descanso a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob.
El Señor dará el trono de David. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará. Yo pondré sobre su trono a uno de tus descendientes. El Señor te dará el trono de David. Porque el Señor eligió a Sión y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. El Señor te dará el trono de David. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía: presten atención a lo que oyen. La medida con que midan se usará para ustedes y les darán más todavía, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, la primera lectura de hoy nos ha presentado una preciosa oración llena de gozo y llena de agradecimiento. Resulta que el profeta Natán va a donde está el rey David y en unos versículos anteriores a lo que escuchamos hoy, le anuncia una promesa que es maravillosa. Dios le dice a David: me voy a quedar en tu casa, me voy a casar con los tuyos. Voy a permanecer en tu casa, voy a permanecer en tu descendencia. Y David queda como asombrado y dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios me haga esas promesas? ¿Qué es esto tan grande que Dios me está anunciando? Y luego, movido por esa misma alegría y por ese mismo amor, entonces le ruega a Dios, como escuchábamos, que cumpla la promesa, que proteja y bendiga para siempre su descendencia. Y Dios cumplió su promesa en la descendencia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, el Rey, cuyo reino no termina nunca, el Rey de los Reyes, es descendiente de David. Y en Jesucristo, de esa manera maravillosa, se cumple de manera plena lo que el profeta Natán le dijo al rey David. Es decir, en Jesucristo tenemos la plenitud de esa promesa. Voy a estar para siempre con tu descendencia.
Seguramente el rey David se imaginó, cuando Dios le hizo esta promesa, se imaginó que sus hijos, que sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, siempre iban a estar en el trono de Israel. Y así fue. Los descendientes de David durante muchos siglos estuvieron en el trono. Incluso, fíjense, cuando se divide el pueblo de Dios, porque, como ya hemos dicho otras veces, pero siempre es bueno recordarlo, hubo un nieto de David que se llamaba Roboam, que aparece en la genealogía, cuando a veces leemos el Evangelio de la genealogía de Cristo. Ese nieto de David, que se llamaba Roboam, resultó ser un joven un poco como irresponsable en su reinado y precipitó la división del pueblo de Dios entre el reino del norte, que se llamó Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. Pero en la casa del sur, en la casa de Judá, siempre estuvo un descendiente de David, siempre. Y esto siguió así por muchos siglos, porque David vivió hacia el año 1000 a.C. Y por muchos siglos estuvieron los descendientes de David gobernando ese reino, el reino de Judá. Hasta que llegó el desastre espantoso, que fue el desastre del destierro, allá hacia el año 587 a.C. Y entonces el rey, descendiente de David, eso fue en tiempo del profeta Jeremías, ya no pudo seguir reinando. Y el pueblo tuvo que preguntarse, como era lógico, bueno, ¿y ahora cómo se va a cumplir la promesa? Si ahora estamos en el destierro, ya no tenemos rey. Pero un descendiente de David, no prepotente ni ostentoso, sino un hombre muy humilde, justo, inocente y santo, que se llamó José, un descendiente de David, se casó con una mujer llamada María. Y resulta que el amor de Dios visitó al amor de esta pareja y el Espíritu Santo realizó el milagro precioso de la encarnación en la esposa de José, y así nació Jesús. Y así Jesús es descendiente del rey David. Y en ese Jesús se cumple la promesa que ha despertado esa maravillosa oración y acción de gracias en el rey David que escuchábamos hoy en la primera lectura. Bueno, es tan hermoso mirar esos 1000 años. Fueron 1000 años entre el rey David y Jesucristo. Mirar esos 1000 años y mirar cómo Dios se las arregló para cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque Dios es el siempre fiel. Porque Dios, cuando dice cumple, cumple. David dice, tus palabras son de fiar. Con estos pensamientos en el corazón, bueno, tratemos de buscar qué nos dice a nuestra vida hoy este hecho, esta palabra. ¿Qué nosotros podemos aprender? Hay muchas cosas, hay muchas enseñanzas, pero yo creo que la primera es repetir una vez más en nuestro corazón esas palabras de David. Tus palabras, Señor, son de fiar. Eso hay que saberlo, hay que guardarlo siempre en el corazón. La palabra de Dios es una palabra en la que se puede confiar. Lo que Dios ha dicho es de fiar. Y esa enseñanza es muy grande. Es muy grande porque si Dios nos ha prometido, quiere decir que Dios va a cumplir.
Podemos permanecer fundados nuestra vida siempre en eso. El que espera en Él no queda defraudado, dice la palabra. Se puede confiar en Dios. Y esta es una hermosísima enseñanza porque así como los israelitas, fíjense, tuvieron que pasar en el destierro por toda clase de pruebas, humillaciones, tristezas, incoherencias, angustias, dolores, tentaciones y pecados, así también nuestra vida humana está marcada por todas esas realidades. Y es necesario saber, en medio de ese mar tan tempestuoso que a veces es la vida, que hay una realidad que siempre permanece. Y que a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras tentaciones, de nuestras incoherencias, vengan de fuera o sean debilidades de dentro, hay algo en donde nosotros podemos apoyarnos. Hay una palabra que nos sostiene. Y allí en esa palabra, que es la palabra de Dios, permanecemos firmes. ¿Por qué? Porque lo dijo hoy la primera lectura. La palabra de Dios es de fiar. Tu palabra, Señor, es de fiar. Y fundados en esa palabra, bueno, ahí nosotros también aprendemos a ser fieles. Vivimos en estos tiempos en que la fidelidad para muchos parece como imposible. Parece imposible la fidelidad en el matrimonio. Parece imposible la lealtad en los amigos. Parece imposible a veces ser honestos en el trabajo. Todo para muchos a veces parece imposible, pero nosotros, si nos acercamos al que es firme, Él nos da la fortaleza. Y junto con esa fortaleza, con esa firmeza, con esa seguridad, el Señor, que es la expresión viva y palpable y real de la fidelidad de Dios y de esa promesa que Dios le hizo a David, nos ofrece a todos su cercanía, nos ofrece su amistad y por supuesto que nos da en ese sentirnos seguros junto a Él, nos da lo necesario para crecer en su amistad, en su cercanía y en la fidelidad en su palabra. La vida propuesta por Cristo, los dones ofrecidos por Dios, todo eso, su amistad, su cercanía, su fortaleza, su fidelidad, no pueden esconderse. De ahí que hoy en el Evangelio Jesús pregunte si la luz está hecha para esconderla. La luz es para que ilumine. Las cosas, dice Jesús, merecen ser conocidas. Lo que ayuda a la vida necesita hacerse accesible. Y si escondemos a Dios con nuestras actitudes y pensamientos, Dios, que es el siempre fiel, se descubrirá por su propia luz. Porque la vida siempre se hace presente. La vida nunca es un recuerdo. La vida no se oculta, ni tampoco se destruye. La vida, como la luz, saldrá de nuestras penumbras humanas y mostrará una realidad diferente. La vida cristiana está llamada a mostrar a Jesús con las palabras y con la vida. Y si uno acepta ese ofrecimiento, entonces recibe nuevos beneficios en el mismo orden y crece. Entonces lo que era aquella amistad germinal, apenas inicial, si uno la acepta, si uno se alegra en esa amistad, si uno le corresponde a esa amistad que Dios nos regala, a esa fortaleza, a esa fidelidad que Dios nos regala, va recibiendo nuevos dones que hacen que esa amistad se haga más profunda y se haga más intensa. Ahora, si por otra parte uno no la acepta y uno lo que hace es rechazar
el regalo de Dios, uno rechaza ese ofrecimiento o simplemente no le responde, no solamente no recibe los dones que hubiera recibido si aceptaba, sino que pierde los dones iniciales. Por eso Jesús termina su evangelio hoy también diciéndonos que al que tiene se le va a dar más y que ese va a abundar en beneficios y que le va a sobrar, pero al que no tiene, a ese se le va a quitar hasta lo que tiene. Bueno, que por intercesión de María, la Virgen, la Madre de Dios, y de su esposo San José, el Señor nos conceda una vez más el precioso regalo de poder comprender mejor la enseñanza que hoy nos ha regalado. Que así sea. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Por el misterio de esta agua y de este vino, concédenos participar de la divinidad de quien quiso participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de mis culpas, límpiame de mis pecados. Tenemos presente en esta Eucaristía la salud de María Faustina, Agustín, Adriana, Mónica, Graciela y Obdulia. Y a ellas les agregamos las intenciones que nos hicieron llegar en nuestra red de oraciones, ingresando a www.icmtv.ui y por las que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube y redes sociales. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos,
haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, su auxiliar Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Elsa, Pilar, Juan, Filis, Óscar, y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén.
La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus enfermos y los acompañe siempre. Vayamos en paz. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera.